¿Sí me escucho? Sí, te oyes bien, te oyes muy bien. Ok. Entonces nos tocó el tema, el capítulo 1, perdón, de Bosch en la técnica de investigación documental. El capítulo 1 es el valor de la investigación. El capítulo 1 nos dice que todo hombre de ciencia que pretenda colaborar con sus luces al saber general de la humanidad tiene que convertirse en escritor. Decía ahí que es el único camino mediante el cual saldrá de sí mismo y proyectará sus conocimientos sobre generaciones venideras, traspasando los límites de lugar y de tiempo. Y señalaba ahí que el libro es hasta ahora el vehículo más adecuado para esta proyección, ya que su material, aunque parece débil, le ha permitido sobrevivir y ser leído centenas de años después de haber sido escrito o editado. Ujú. Nada de lo que se escribe pasa inadvertido para los demás. Lo escrito perdura para siempre y de ahí su importancia. Una obra escrita es el resultado de un largo proceso de trabajo racional y lógico que eslabona cada uno de los pasos de un proceso natural hacia una conclusión lógica también. Pues a pesar de esta lógica, aún en los libros que los científicos actúan con más imparcialidad, hay circunstancias especiales que pues no permiten que la misma persona, a pesar de tener los mismos materiales, escriba el mismo texto. Y no es de extrañar que aun cuando un autor toma su propio libro, si es honesto consigo mismo, pues rara vez se encuentra conforme con él. Casi siempre siente angustia de no poderlo cambiar y pues inconformidad con él. Bueno, en cuanto a la investigación, se encarga de recoger el material, ampliar y profundizar conocimientos, ordenarlos, analizarlos y sintetizarlos. El libro ideal de investigación resulta del trabajo de combinar el material del trabajo y la subjetividad del autor, en el cual éste pone de su parte pues lo que es la inteligencia y su cultura. El interés personal y el lazo que existe entre el autor y cierto tema no pueden hacerse a un lado, si la relación entre el autor y su tema no existe. Tampoco habrá placer en el trabajo, el cual será abandonado por aburrimiento al poco tiempo de comenzar. Pues resulta difícil que un autor, por preparado que se halle, emprenda investigación sobre campos que le sean totalmente extraños. Hay que tener en cuenta que todo esto, porque pues empezar una investigación, el individuo se verá llegado a ella durante largo tiempo. Etapas del proceso de investigación. Teóricamente debe dividirse en tres partes importantes que forman la estructura de la tarea y cada una de las cuales ha de resolverse de una manera específica. Una es la aproximación al tema y el planteamiento del problema general. La segunda es la exposición crítica del material, que puede ser documental o bibliográfico. Y la tercera es la síntesis y la conclusión que sobre el tema planteado se obtiene después de analizar el material. Y esto Pues sería eso sería todo todo. del capítulo 1. Muy bien, muchas gracias. Entonces fueron Mayra, Paola y ya, ¿verdad? Sí, nada más. Ok, correcto. Entonces, vámonos ahora con el capítulo número 2. Sí.
¿Sí se ve? Sí, ya Sí. está visible. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó el tema, el capítulo 2. Es un capítulo demasiado cortito, pero pues aquí está. Es la aproximación del tema. Bueno, para acercarse al tema, esto es que se decide el lema de que se desea estudiar. Cuando no se ha logrado una preferencia especial, hay procedimientos concretos que el profesor consejero debe disponer. Esto quiere decir que el profesor va a mantener una conversación con el alumno. Este mismo le mostrará como alternativas de diferentes temas que pueda ser del interés del alumno para después el alumno pues tomar la decisión de qué tema puede tomar, pero sin que el profesor intervenga en esa decisión. Bueno, el siguiente paso se facilita con la lectura de monografías referentes a los puntos o periodos que abren nuevas discusiones, en las que poco a poco se delinean el tema y la época en la que se va a trabajar. Es decir, que indagaremos acerca del tema que se haya elegido para irlo trabajando de manera ordenada, concreta, para su comprensión. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Esto se basa así como en 3 pasos, por así decirlo. El primero es se llevan las conversaciones con la habilidad necesaria. El consejero podrá hacer un discípulo concreto los puntos de sus verdaderas preferencias. Se tomará en cuenta lo que realmente importa de la información adquirida. Una vez fijado el tema de la investigación, se resolvió el primer problema. Es decir, que conforme avancemos con la indagación, son menores las dudas o problemas que puedan surgir. Si el estudiante fuera principiante, sería preferible manejar temas concretos y poco amplios para la investigación y su biografía le sea más fácil de dominar. El tema adquirido debe ser un tema con amplitud y fácil de explicarlo, tanto como el alumno como para el consejero o estudiantes. Y pues de nuestra parte es todo. Profe, su micro estaba apagado. Sí, se me olvidó prenderlo, perdón. A ver, entonces fueron Beatriz y ¿quién? Y Jimena. Y Jimena, ok. Ok. Déjenme nada más tomo aquí la nota. Muy bien. Sí, no le hace que haya sido un tema corto. Eventualmente, pues, irán tocando cargas de trabajo, pues, también, más grandes, más amplias, pero, digamos, son como que detallitos que es necesario verlos por separado, ¿no? O sea, creo que el autor fácilmente pudo haber integrado el capítulo 1 y 2 en uno solo, pero justamente el método de la investigación documental pues exige así como que mucho detalle, o sea, entender que todos los aspectos que se deben de cubrir en una buena investigación documental tienen una razón de ser, o sea, hay una razón de ser para ser tan detallista, tan minuciosos a la hora desde escoger el tema hasta ya elegir los materiales, hacer una sistematización de la información y finalmente volverlo en un documento expositivo, ¿no? Entonces, no hay problema que haya sido un capítulo pequeño. ¿Quién le toca el capítulo 3? A nosotras, profe. Adelante.
¿Sí se ve? No, amiga, todavía no. Ya se está viendo. Espera. Ok. Sí. Ya. ¿Me avisas, sí? Ok, perfecto. Ya, si quieres, ya es la grande, por favor, Sote. Ah, perdón. Eh, Aguanta, es que no la veo negro. chis, yo también, a ver, espérame. Otra Ujú. vez, porque, ay, a ver. Duendes. ¿Listo? Ahí va. Ya, ¿Ahora sí lo listo. ven? Sí, ya. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo número 3 y el tema es cómo lograr el material para el trabajo. ¿Me cambias, por fin? El tema es importante de por sí, pero el tipo de material que se use para fundamentarlo es vital. Del material y del análisis que de él se haga depende toda la investigación. Mejor dicho, la investigación en su primera parte consiste precisamente en recoger, sintetizar, organizar y comprender los conocimientos que se adquieran. El hecho es que todos los especialistas han de comunicar sus conocimientos por escrito y, al convertirse en escritores científicos, deben utilizar las técnicas apropiadas. Las obras que tratan de la materia en general incluyen, en un capítulo o en párrafos sueltos, conceptos relativos al tema escogido por el autor que le facilitarán situar su tema en un panorama de conocimientos mucho más amplio. En cualquiera de los casos, el investigador fija la noticia del libro en su memoria por medio de la tarjeta bibliográfica, la cual se irá formando el casillero bibliográfico de la investigación. Datos bibliográficos. Sobre el autor, autores o institución responsable del texto contenido en el volumen. Sobre el texto mismo, el título descriptivo del contenido en los libros científicos. Sobre la edición del libro, que se indica mediante el lugar donde el libro apareció, el editor que lo manufacturó y la fecha en que apareció. Como medida de seguridad, estos datos deben tomarse de la portada interna y nunca de la externa. Tipos de fichas bibliográficas. Las tarjetas bibliográficas normalmente utilizadas son de tipo común, iguales a las utilizadas en las bibliotecas para los ficheros de consulta, y tienen 7 centímetros y medio de alto por 12 de largo. Y ahí está la imagen de referencia. ¿Te cambias por sí? Sí. Tarjeta bibliográfica antecedente. La tarjeta bibliográfica antecedente es el tipo más simple. Muchos libros pertenecen a colecciones y en ese caso hay que hacerlo constar entre el título y el lugar de edición, dentro de un paréntesis que contiene el nombre de la colección y el número que dentro de ella tiene el libro. Artículos de revistas científicas. En estos casos, el articulista, como autor, es un informe principal y lo describimos tal como hemos hecho en las anteriores. Sigue el título del artículo entre comillas, en vez de subrayado, por estar contenido en una publicación que se describe por su nombre, la revista. Y este subraya por ser el título de la publicación, en la forma acostumbrada y a continuación, en el lugar de la edición, el editor de la revista y luego el número de la revista, la fecha de la misma y las páginas primera y última de las que contienen el artículo dentro de la revista. Cuando la bibliografía no ofrece la confianza debida o cuando no resuelve los problemas, hay que ampliar el núcleo de información acudiendo a los archivos y a los documentos auténticos. Si el documento se considera importante y el investigador, después de aplicarle su aparato crítico completo, se decide a utilizarlo, comenzará por elaborar la ficha bibliográfica asentando los datos suficientes para describirlo y localizarlo de nuevo en cualquier momento.
Por ejemplo, se hallan unas instrucciones del secretario del Estado Henry Clay fechadas en Washington el 26 de marzo de 1825 en un grupo de papeles instructivos que comprende fechas que van del 15 de julio de 1823 al 30 de diciembre de 1825, pertenecientes a la sección que se llama Instrucciones de los Ministros de Estados Unidos, dentro de la división del Departamento del Estado del Archivo Nacional de Washington. Los documentos están contenidos en un libro encuadernado. En este caso, la ficha bibliográfica para ese documento se resuelve y se organiza de la siguiente forma. Y ahí está el ejemplo. En caso de que los documentos no estén encuadernados y se encuentren en legajos formados por carpelas atadas y numeradas, de acuerdo con alguna clasificación, generalmente decimal, como sucede en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, entonces registraremos la tarjeta bibliográfica de la forma siguiente. En el caso de tratarse de un archivo de hospital donde tuviéramos interés en un documento que presentara una gráfica de temperaturas de un enfermo de polio, consideraríamos como autor al médico que hizo la gráfica y llenaríamos la tarjeta bibliográfica en la siguiente forma. Y por nuestra parte sería todo. Ok, muchísimas gracias. Fueron Alondra y ¿quién? Alondra Alondra Hatsiri. Yatsiri, Alondra Nevares Ajá. Sí, adelante. Ok. y Las dos- Joana Leal. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Y de nada. Ok. Déjenme aquí tomo la nota. Ujú. Ok. Ujú, ujú, ujú. Muy bien, vámonos con el capítulo número 4. Muy bien, ¿a quién le tocó el capítulo número 4? ¿No hay exposición del capítulo 4? Bueno, en este caso, damos el tema por visto. Les voy a pedir que en lo individual hagan, bueno, técnicamente todos debieran leer los 5 capítulos, ¿verdad? Pero hacemos justamente hacemos un poquito eficiencia de tiempo, haciendo las exposiciones. Pero entonces lean por su cuenta el capítulo número 4, que es, digamos, ir ya profundizando en esta cuestión de ir sistematizando la información. Entonces, lo damos por visto y vámonos pues al capítulo número 5. ¿Quién tiene el capítulo 5? ¿Quién va a exponer el capítulo 5? Nosotros, profe. Va a compartir la pantalla Fernanda. De acuerdo. Sí se ve. Sí, pero ¿la puedes poner desde el principio? Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 5, organización del material de fichero de trabajo. ¿Le puedes dar?
Bueno, la organización del material en el fichero de trabajo. Si las fichas han sido elaboradas con cuidado y la precisión necesaria, organizar el fichero de trabajo va a ser un problema fácil. Ahí en la diapositiva dice difícil, pero es fácil. El encabezado de cada uno. Ok. Bueno, el encabezado de cada una de ellas debe ser pertinente, es decir, coincidir. Si alguna ficha contiene más de una idea, debemos proceder a separarlas y ponerlas en tarjetas diferentes. Si se considera que alguna ficha puede abarcar en dos temas, pues debemos copiarla tal y como está y encabezar con dos temas en los cuales pensamos que pueda, pues, ponerse junto. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, una de las formas de clasificar consiste en reunir las fichas que se refieren al mismo tema e ir formando separaciones temáticas generales. Luego, cada lote de fichas encabezadas como en el mismo tema quedarán reunidas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una ficha y abarca dos temas que son iguales o parecidos, la podemos poner en la misma. Si tiene ideas así separadas, hay que ponerla una en una ficha y otra en otra ficha para así poder identificarlas fácilmente. Ya cuando hayamos clasificado estas dos maneras, ya podemos ahora sí ordenarlas y colocarlas dentro del fichero de trabajo. Ya no se escuchó. Cheque si se le apagó el micrófono, porque a veces a mí me pasa eso. Espérame un poquito, profe, es que se me salió de la Ah, compu. ok. Si es que ya, nomás de repente ya no se escuchó. Listo, ¿ya se escucha? Sí. Bueno, dice, suponiendo que trabajáramos, es que se trabó un chorro, espérame un poquito, profe. Sí. Dice, suponiendo que trabajáramos sobre el periodo histórico de 1800 a 1824, encontraríamos fichas que hablarían de política, otras de economía, unas de sociedad y otras de religión.
Cada ficha de estos rubros irían a formar parte del apartado que le perteneciera y finalizaríamos el primer paso de la clasificación teniendo todas las fichas de trabajo incluidas en los 4 apartados que ellas mismas nos dieron, que es política, sería economía, sociedad y religión. Estos serán los capítulos principales y centrales de nuestro estudio. La secuencia que le demos dependerá pues ya sea de lo que nosotros pensemos que sea mejor y de un orden lógico. Por ejemplo, podríamos tratar primero de la sociedad, entrar después en su política, luego en su economía y finalmente aplicarnos al estudio de la religión. En esta forma, partiendo de las tarjetas de trabajo, obtenemos la estructura que tendrán nuestros capítulos. El verdadero índice o temario del contenido surge del material y no el material de un índice de proyecto que se estableciera antes de la investigación. Y sería todo. Muy bien, muchas gracias. Nada más son Alexia y Fernanda, ¿verdad? Sí, nada más son Alexia y Fernanda. Sí, ¿verdad? Creo que sí, profe. Ok, bueno. Entonces, aquí faltó varias gente de exposición, pues ni modo. Entonces, vamos a lo que sigue. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar tanto para esta parte de la gestión bibliográfica como para la cuestión de las fichas. Todavía es vigente, todavía se usan mucho las tarjetas de cartón. Venden incluso ahí en Office Depot unas cajitas así de plástico, donde puede ir uno acomodando sus fichas. O sea, es completamente válido, todavía opera, o sea, no es necesariamente obsoleto. Entonces, pero antes de empezar con estos ejemplos, pues voy a compartirles la pantalla para ir revisando esto a detalle. Ajá. Ok, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ya. Muy bien. La gestión de la información. La gestión de la información es parte de la investigación documental y se inserta como ineludible en la investigación científica. Es el centro de la fase de sistematización en la investigación documental. Ok, aquí el autor nos presenta a la investigación documental como una técnica. Ya hemos comentado que dependiendo de diversos aspectos, se le puede llamar técnica o se le puede llamar método. Yo soy partidario de llamarle más bien un método, que tiene 3 pasos, lo veíamos la vez pasada, que es la investigación, que se refiere a lo que se mencionaba en los primeros 2 capítulos de Partida Bosch, respecto a la elección del tema, ¿no? Todo esto. Después la sistematización, que es de lo que vienen hablando ya capítulos 3, 4 y 5, ¿no? Referente a esta cuestión de las fichas, los tipos de fichas y la integración del fichero. La gestión de la información corresponde a la segunda fase de la investigación documental, que es la fase de sistematización. Ajá. Cualquier trabajo científico, o sea, cualquier proceso de investigación científica, tiene una incorporación
de esta parte de la investigación documental, para plantear un problema, para conocer los antecedentes de un tema de investigación. Entonces, es una parte sustantiva de la investigación científica. Es decir, dentro de lo que es metodología de investigación científica, uno de los métodos incorporados y utilizados, pues, es la investigación documental. Entonces, digamos, está incrustado, está incorporado. Claro, cuando hablamos de un estudio, como lo menciona ahí en el libro de Partida Bosch, estamos hablando de un estudio documental, una revisión de información. Ya ahorita en las exposiciones plantearon algunos ejemplos que vienen ahí en el libro, y bueno, nos damos cuenta que hay una gran diversidad de fuentes de información y de tipos de documentos. La gestión se hace mediante. Ok, ¿cómo vamos a sistematizar la información? Pues una forma primaria, así es, de empezar a sistematizar la información es cuando están ustedes leyendo un capítulo de un libro, o el periódico, o que sacan un fragmento de una entrevista en televisión o en radio, o que leen un artículo y subrayan, ¿no? O sea, hacen un apunte. Esa es la forma más básica de empezar a hacer esta sistematización. Pero ya de manera más formal, ya dentro de lo que es este proceso de investigación documental, tenemos la elaboración de ficheros de trabajo. La elaboración de los ficheros bibliográficos y de trabajo, ¿verdad? Como ya lo estamos viendo. Resúmenes. Se hacen resúmenes. Esto fue lo que fui pidiéndoles casi desde el principio, cuando les dije que fueran eligiendo un tema, ¿verdad? Resúmenes, síntesis, esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Catálogos de referencia y bibliográficos. Ya algo más completo pues son los catálogos de referencias bibliográficas, de referencias de otros tipos de fuentes como artículos, como estadísticas, portales de información, cosas así. Ajá. Cualquier instrumento que permita registrar y almacenar información. Y básicamente cualquier tipo de dispositivo o de instrumento que nos permite almacenar información. Estos son como que los principales, ¿no? Los que usamos con mayor frecuencia, ¿no? Ficheros, esquemas, resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, catálogos, ajá. Incluso los apuntes del cuaderno. Si somos ordenados a la hora de estar haciendo nuestros apuntes en el cuaderno, apuntando debidamente la referencia de dónde lo sacamos y todo eso, pues eso también es un buen instrumento para la sistematización de la información documental. Es el caso de que, como les decía hace un rato, pues hay muchas herramientas electrónicas que nos ayudan con esta parte. No es ahora completamente obligatorio que se usen las tarjetas de cartón, siempre y cuando se cuiden los aspectos de que se contenga toda la información necesaria y posible para referenciar esa información que estamos utilizando. Referenciar significa citar. Ajá. Decir, ok, actualmente 1 de cada 20 personas es una persona mayor en el país, en México. Ok, ¿y eso de dónde lo saqué? No, pues quién sabe. Ok. No, sí, lo saqué del libro de Laurent acerca del futuro del mundo y lecciones de demografía. Ah, ok, entonces ya pongo ahí la cita. Hay un estilo para hacer la cita y un estilo para poner la referencia completa. Por eso se tiene que hacer, si no una ficha bibliográfica o una ficha de trabajo, pues sí, un apunte, una nota que contenga esta información. Esto que nos presentaban sus compañeras en el capítulo número 3, como una ficha bibliográfica,
todavía se usan en las bibliotecas. O sea, aunque vayamos a biblioteca y allí en la computadora buscamos el libro que queremos, de todos modos hay un catálogo impreso. Hay unas cajitas que contienen ahí las fichas. Ajá. Ese trabajo no se deja de hacer. Ajá. Aunque ya haya el apoyo electrónico para esto. Entonces, esa es la condición, que podemos utilizar cualquier sistema para organizar y clasificar la información documental que vamos a utilizar, siempre y cuando tengamos a mano la información para su debida referenciación, ¿verdad? Existen gran cantidad de herramientas electrónicas que facilitan la gestión sistemática de la información. Ok, entre estas herramientas está uno que se llama Zotero. Ese es gratuito. De hecho, bueno, todas estas que presento aquí son gratuitas. Hay otras que son de pago, ¿verdad? Hay una muy buena que se llama Citavi, con C, Citavi y con V al final. No es excesivamente cara. Está muy buena, nos permite guardar la información bibliográfica y hacer las fichas ahí mismo. Ajá. Y luego, bueno, tiene una serie de funciones ahí buenas, ¿no? Funciona nada más en Windows, en computadoras con Windows, se conecta con el Word. Cuando estamos escribiendo ahí directamente en Word, se conecta con Word, podemos insertar las citas ya en formato APA y podemos jalar la información de fichas que estemos ahí integrando. Entonces, pues tiene o sea, está bien, es una buena herramienta, pero cuesta, ¿verdad? El Zotero es un poquito, no tiene tanta funcionalidad, pero igual nos permite guardar la bibliografía y guardar fichas y clasificarlas también. Mendeley. Hay otra que es Mendeley, también es gratuita. Ajá. Tiene otras prestaciones, se les dice, ¿no? Se pueden guardar todas las referencias en línea. Ahí el detalle es que ya cuando se me acaba mi espacio de referencias, tengo que contratar un poco de espacio. Si tengo Dropbox o algún servicio de estos de nube en que se paga, pues se conecta y ya puedo ahí seguir almacenando cosas, ¿no? Pero si lo voy a usar en una sola máquina, pues es más que suficiente. O sea, esto de las redes, cuando trabajo la misma base de datos bibliográfica y de fichas y de notas, dentro de lo que es más de un equipo. Ajá. Estas son gratuitas, Zotero y Mendeley. Otra muy común, ¿verdad? Y que se puede utilizar para esto. Hojas de cálculo. Pues son las hojas de cálculo. En el propio Excel podemos hacer formatos que nos permitan ir elaborando esta cuestión de las fichas, de las notas, ajá, ir colocando ahí la información bibliográfica, ajá, todo esto. Y finalmente, formatos de trabajo en Microsoft Word u otros procesadores de texto. Hay formatos que podemos elaborar en Word que sustituyan la cuestión de las fichas de cartón y que ahorita voy a hacer uno rápidamente para que lo vean. Y bueno, lo que voy a hacer ahorita es mostrarles un ejemplo en Zotero y un ejemplo en Word. Ajá. Se puede utilizar de cualquiera de los dos para ir elaborando estos ficheros. El capítulo número 5, que fue el último y que nos indica cómo elaborar un fichero, tiene algunos aspectos importantes que tienen que ver con esto de la clasificación. Independientemente de la herramienta que usemos, ya sean tarjetas de cartón o algún software como estos, debemos de cuidar esos criterios de organización y de clasificación, porque son herramientas para organizar la información. Entonces, deben obedecer los mismos principios de organización de esto, ¿no? Entonces, organizo la información, clasifico la información. ¿Por qué? Porque finalmente
yo no me pongo a hacer un estudio documental para platicar con mis amigos o con mis colegas acerca del tema. Finalmente, eso lo voy a convertir en algo. Ajá. La información sistematizada se integrará tarde o temprano en un texto expositivo como son. Es decir, yo clasifico la información y la ordeno porque finalmente la voy a traducir en un documento que obedece a una tercera fase de investigación documental, que es un texto expositivo. Los textos expositivos son artículos, ponencias, trabajos de la escuela, resúmenes temáticos sobre algún asunto de interés, tesis, documentos diagnósticos, ya por ejemplo cuando se trabaja en institución o cuando vamos a comunidad. Ajá. Entonces, la información sistematizada se integrará tarde o temprano en un texto expositivo como son artículos, ponencias, trabajos escolares, resúmenes temáticos, tesis, documentos diagnósticos. Ok, lo que decía, tarde o temprano vamos a utilizar esta información para crear alguno de estos documentos. Ajá. Esto obviamente lo hacemos pues, en un procesador de texto ahora. Ya dudo de que alguien, de que haya mucha gente que utilice todavía máquinas de escribir, que seguramente las hay todavía. Pero usualmente lo que utilizamos pues es un procesador de textos, un Word o cualquier otro, ¿no? Que de los que están ahí disponibles. Entonces, en esos documentos, en esos artículos, en esas tareas escolares, pues vamos incorporando la información, claro, lo vamos combinando con nuestras propias opiniones e ideas sobre el tema y... Ay, perdón. Salud. Sí, gracias. Gracias. Vamos incorporando esta información. Debemos irla referenciando y lo combinamos con nuestras propias ideas, con nuestras propias opiniones sobre la temática. Interpretamos la información, ¿no? Pero sí es necesario citar, ¿verdad? Hacer la referencia. Y por supuesto, poner la cita y al final del documento, pues poner una lista, ¿no? Y bueno, esto obedece a la siguiente diapositiva, ¿no? Las cosas que hay que cuidar sobre los textos. Cada tipo de documento expositivo tiene un estilo de redacción propio. Ok, las tesis, las tareas escolares, los artículos, los diagnósticos, cada uno tiene un estilo de redacción diferente. No es lo mismo una composición que preparo para una clase, por ejemplo, de sociodemografía o de terapia familiar o de violencia o de aspectos educativos o teoría del trabajo social, o sea, es diferente a cuando estoy redactando una tesis, por ejemplo. Pero todos ellos deben de cuidar algunos aspectos. Debe contener principalmente la información sistematizada, Sí. debidamente citada y referenciada mediante una lista de referencias o bibliografía al final de cada documento. Es lo que les decía, cada uno de estos, aunque tenga un estilo distinto de redacción, debe incorporar la información que buscamos, que encontramos, y debe tener esta referencia al final. Ajá. Entonces, son aspectos que deben de cuidarse en cualquier tipo de documento expositivo. Incluso, y esto no lo hacemos con mucha frecuencia, pero si nos apegamos a esto, incluso una exposición como las que hacemos, yo en mis clases, ustedes en sus exposiciones de clases, deberíamos agregar al final una diapositiva con la bibliografía consultada. Que no lo hagamos no quiere decir que esté bien, ¿verdad? O que yo no se los haya exigido, ¿verdad? Pero es lo correcto. Si un artículo, si una tarea escolar es un texto expositivo dentro de este lenguaje de lo que es la investigación documental, pues cuanti más lo es una exposición de diapositivas. Ajá. Entonces,
son detalles, ¿no? que necesitamos, debemos cuidar. Actividad. Ahora, Con base en la información del tema que has elegido, realiza lo siguiente. Ahora, la actividad siguiente, esta va a corresponder en parte a lo que es evaluación sumativa. Ajá. Es decir, a productos de la unidad. Ajá. Esta todavía no está ahí, pero ya la voy a poner en la parte de sistema de tareas. Lo que van a hacer es iniciar un fichero. El fichero va a ser de la manera que ustedes elijan, ya sea tarjetas, ya sea mediante un programa. Ajá. Elabora un fichero de trabajo donde especifiques temas y subtemas encontrados a partir de tu lectura. Ok, se supone que ya con la información que tenemos de capítulo 5, capítulo 3, 4 y 5, ustedes ya hicieron una búsqueda básica, elemental, de pocos o de muchos documentos sobre los temas que les interesan. Entonces, ahora es necesario que empiecen a hacer esa clasificación y ordenación para que vayan poniendo ahí sus fichas. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo se le puede hacer cuando estamos hablando de dispositivos diferentes a las tarjetas de cartón. Ajá. También se puede llevar este orden y este control. Registra debidamente la bibliografía en estilo APA sexta o séptima edición. Ok. Es necesario que ya le entren al asunto del APA. Seguramente en otras clases les hayan pedido algún trabajo de fin de semestre en estilo APA. Ahí en plataforma, en los materiales de primera unidad, ahí hay documentación sobre el estilo APA. Entonces ahí viene cómo citar, ahí viene cómo se pone la referencia de libros, artículos, páginas web, libros electrónicos, artículos impresos, artículos de páginas web, o sea, todos los tipos de documentos posibles están ahí en el manual. Entonces, pues hay que consultarlo. Igualmente, pueden buscar por su cuenta en internet. Hay varias guías que han hecho en distintas universidades, que son extractos de el manual de estilo de publicaciones del APA, ya sea de la sexta o séptima edición. También la pueden encontrar como tercera edición en español. Sexta y séptima son ediciones originales en inglés. Los documentos del manual que están en plataforma son de la edición en español, que son la tercera edición en español. Ajá. Entonces, no ha salido, bueno, que yo sepa, la cuarta edición en español, que correspondería a la séptima, que en realidad de la sexta a la séptima no cambia mucho el asunto, no hay muchos cambios para los datos. Cuando yo estudié las maestrías y el doctorado, pues también nos pedían este tipo de cosas, tanto las citas como las referencias bibliográficas, en estilo APA. Ajá, entonces, a mí y a los de mi generación, pues nos tocó casi memorizarnos el APA. Cuando que todavía no estábamos tan expuestos a la informática de referencias bibliográficas mediante un gestor bibliográfico, como lo es Otero, como lo es Mendeley. Ajá. Y que estos programas lo que hacen principalmente es almacenar los datos bibliográficos y gestionar el estilo que voy a utilizar a la hora de escribir. Ajá. Entonces, esta carencia de no conocer estos programas, pues nos hacía que tuviéramos que redactar las bibliografías a mano, bueno, no a mano, sino más bien de forma manual, aprendernos el estilo, ir corrigiendo, y esto ya te lo hace el programa directamente, si tiene toda la información completa. Por eso sí hay que cuidar de todos modos el estilo del APA. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer una práctica después, a lo mejor la semana que viene,
con el Zotero, un poquito más ampliada. Ajá. Y para ampliar sobre todo un poco la información acerca del buen uso del programa. Directamente desde Google Académico podemos descargar información que se almacene en el Zotero. Ajá. Pero no toda la información está completa. Por ejemplo, puedo encontrarme la información de un artículo, pero resulta que quien puso la información ahí no le puso, por ejemplo, el año, o no le puso el número de la revista, o no puso el nombre del editorial. Entonces, así tal cual está, lo va a copiar y lo va a pegar en el Zotero. Y a la hora de que nosotros peguemos la referencia, no la va a pegar incompleta. Entonces, en el Zotero, si usamos ese programa o cualquier otro que se use, debemos cuidar que los datos estén completos para que la referencia salga de forma correcta. También es válido que si no se quieren meter en líos de aprender un nuevo programa que les puede facilitar el manejo bibliográfico y prefieren hacerlo a mano porque les da más confianza, hacerlo manualmente me refiero, pues también es válido, ¿no? Finalmente lo que se califica es que esté bien hecha la lista de referencias y esté bien citado el conjunto de informaciones dentro de un texto, ¿no? Si realizas estas actividades en el cuaderno y fichas de trabajo en tarjetas de cartulina, toma captura fotográfica de ellas y súbelo a plataforma en el formato correspondiente. Ok. Si deciden no trabajar esto de las fichas, esto del fichero, no trabajarlo en la computadora y lo van a trabajar ya sea en el cuaderno, creando tablas en el cuaderno o fichas en el cuaderno o en tarjetas con sus separadores y todo esto, pues lo que van a tener que hacer para poder evidenciarlo es tomar fotografía de cada ficha, de cada separador o de las hojas del cuaderno que se vayan a estar utilizando, que yo les recomendaría que básicamente lo hicieran mejor en tarjetas. Ajá. A menos de que tengan una organización y clasificación impecables en los cuadernos, ¿no? Hay que tomarle foto, hay que integrar todas las imágenes en un documento PDF y es lo que se sube a la plataforma. Entonces, ahí va a haber que tener así como que el cuidado, ¿no? Ahí mismo en plataforma, y cuando les ponga la actividad, ahorita vayan elaborándola, vayan haciéndola, ya cuando esté disponible, le van a planar ahí, la actividad va a aparecer en sistema de tareas y va a decir fichero de investigación documental, así se va a llamar la actividad, fichero de investigación documental, y ahí les va a aparecer una lista de cotejo donde va a venir qué es lo que se va a calificar. Lo voy a plantear como lista de cotejo, en donde el elemento que se esté calificando o lo tiene o no lo tiene. Ajá. Entonces, voy a evitar que la escala sea muy amplia, para evitar ambigüedades, ¿verdad? Vamos a verlo en blanco y negro, para que ustedes sepan también cuáles son los aspectos que hay que ir mejorando. Recuerden que hay fechas de entrega y hay fechas límites. La fecha de entrega es por decir que yo les diga, ¿saben qué? Su fecha de entrega, pues me gustaría que fuera el lunes, pero la fecha límite es el jueves. ¿Para qué me lo entregan el lunes? Para que yo les pueda revisar, les dé retroalimentación, corrijan y vuelvan a subir su tarea y ya calificarles cómo va a quedar. Si se esperan hasta el jueves, no les voy a dar esa retroalimentación y se va a poner en la calificación lo que hayan sacado. Ajá. Entonces, apúntenlo por ahí. Una es la fecha de entrega, que es la que yo les digo aquí en clase, y otra es la fecha límite, que es la fecha que les aparece ahí en plataforma, ¿no? O sea, la fecha que yo les diga, el lunes me tienen que entregar, esa fecha no les va a aparecer en plataforma, allí les va a aparecer la fecha final de entrega. Ajá, la fecha límite. Entonces, mucho ojo con esta parte,
para que yo pueda darles retroalimentación de las actividades que van realizando. Normalmente doy retroalimentación nada más sobre evidencias de tipo sumativo, o sea, evidencias finales de unidad. Las otras no, porque no nos alcanza el tiempo. Sí les digo, pero ya normalmente no soy tan riguroso en la evaluación de esas actividades. Ajá. No soy tan detallista, a fin de que me alcance el tiempo, ¿no? O sea, sí les puedo dar retroalimentación, pero es ya para que lo vayan anotando ustedes dentro de lo que hay que mejorar para futuras actividades. Las otras sí, las evidencias de evaluación sumativa, esas sí son susceptibles de que las mejoren para mejorar también calificación. Ok, antes de pasar a los ejemplos, ¿dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. Ok, entonces vamos a pasar. Yo tengo aquí en mi computadora, tengo instalado lo que es el Zotero. Nada más se los voy a enseñar. Es este. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet, está para todos los sistemas operativos. Este es el logotipo, una especie de hexágono con una Z adentro. Entonces, esencialmente lo que es, si ustedes se fijan aquí donde anda el cursor del lado izquierdo, tengo una serie de carpetas por tema. Ajá. Estadística, economía, DDHH es derechos humanos, cosas así. Y dentro de cada una, pues hay algunas carpetillas que se quedaron vacías. Bueno, acá. Bibli, que es la carpeta general, aquí está todo. Toda esta es información bibliográfica que yo he ido acumulando a lo largo del tiempo. Ajá. Del lado derecho, aquí aparece un formulario de información. Hay muchas referencias que tengo aquí que todavía aparecen incompletas, pero como ya no las he utilizado, pues ya no he completado la información. Pero básicamente es esto. Esta que tengo seleccionada en azul, pues es un libro que tiene este nombre, y acá se van colocando los distintos datos que tiene. Ajá. No es indispensable que tenga todos estos campos, estos que están vacíos, que los tenga llenos. Basta con que nos limitemos a ver si me están pidiendo las cosas en APA, ¿qué dice el manual que debe tener un libro? No, pues el libro debe tener los autores, el año, el título del libro, la edición, cuando es de la segunda edición para arriba, el lugar y la editorial. Y ya. Si es un libro electrónico, pues que tiene que estar ahí la dirección URL, ¿no? O sea, cosas así. Y así se va guardando. Se va guardando. Para crear una nueva referencia, aquí como yo estoy en Mac, pues así me sale, pero ahí en Windows les aparecerá un menú que es archivo, y aquí les aparece la opción para un nuevo elemento. A veces les aparece en inglés, y les sale como new item, ¿verdad? Nuevo ítem. Y aquí aparecen todos los tipos de documentos habidos y por haber que podemos crear. Ajá. Como la referencia. No vamos a hacer aquí la práctica. ¿Ok? Entonces, voy a ver si ya va configurado en mi Word para que vean el ejemplo. O sea, si aprendemos a utilizar este tipo de programas, pues realmente sí nos resuelve buena parte del trabajo. ¿Por qué? Porque pues ya tengo ahí la información de la referencia.
No tengo que escribirla otra vez completa, porque bueno, al menos cuando yo era estudiante, pues era un fastidio. Cuando me decidía yo a hacer la tarea bien, meter la bibliografía, ¿no? O sea, sí es algo así como que de, ay, qué flojera, ¿no? Claro, usábamos otras palabras, pero ustedes me entienden. Entonces, abro un documento de Word y escribo lo que decía hace rato, ¿no? Decíamos, 1 de cada 20 personas en México es una persona mayor. Ok. Esta es una afirmación sobre la que puedo escribir otro párrafo sobre cómo interpreto yo esta información y todo esto. Bueno, pero hasta aquí yo puedo insertar una cita. Déjenme ver si tengo activado el Zotero aquí. Aquí está, miren. En su Word, cuando lo instalen e instalen la herramienta y tal, les va a aparecer esta ficha. Zotero. Y aquí le voy a decir que voy a insertar una cita. Me sale este cuadrito. Ok. ¿Qué dice? Zotero quiere controlar Microsoft Word. Ah, Al permitir ok. esto, Ok. Lo primero que hace en un documento nuevo es que me dice, ok, ¿quieres hacer quieres insertar una cita? ¿En qué formato lo quieres? Entonces aquí busco, aquí está, el APA. American Psychological Association, séptima edición. Está muy actualizada esta cosa. En la página hay una página donde se pueden bajar otros estilos. Si ustedes se dedican a la investigación y mandan artículos a revistas y journals, hay muchas de ellas de mucho reconocimiento que tienen su propio estilo, ¿no? Entonces se pueden descargar también y ya cuando citemos ya nos sale en ese estilo. Aquí ya elegí que lo quiero en APA, le doy OK y ya me abre este cuadrito. Dije que esto lo había encontrado en Laurent. Vamos a ver si tengo esa información aquí. Laurent. Ok, aquí está. Selecciono, doy un clic y pues resulta que esto estaba en cierta página. Entonces, ahorita no me acuerdo en cuál, pero lo voy a poner porque es lo correcto. Está en la página 25, por ejemplo. ¿Sí? Enter. Y aquí está mi cita ya. Ajá. Si se fijan, esto ya me lo puso en un formato tipo APA. APA 7. Eso no es todo. Supongamos que aquí ya escribí yo varias páginas, bueno, un punto de final, ahí está. Y tengo una lista de referencias. Pongo el título de referencias, me pongo donde quiero que se inserte la bibliografía y le pongo en insertar bibliografía. A mí me sale esto porque el Mac es medio fastidioso a veces. Entonces le pongo que sí, y fíjense, aquí está ya todo en formato APA. APA 7. En APA 7 me parece que ya se excluyen algunos datos. Ajá. Por ejemplo, el lugar.
Ujú. Ya no me aparece aquí México. Me pone la dirección nada más. La dirección electrónica. Ok. Aquí faltan como quiera algunos datos. Aquí en este información no le había puesto la editorial, que es el grupo editorial Patria. No sale. Entonces, sí, sí está. Miren, es este. Grupo editorial Patria. Sí, ahí está. Ok, entonces esta es mi referencia. Lo que yo haría es que lo pondría más bien a renglón sencillo. Entonces, este es el uso básico del programa. Yo creo que es una herramienta que vale la pena aprender a usar. Al principio a lo mejor sí nos resulta un poquito medio fastidioso, ¿no? Pero sí es muy útil. Además de permitir gestionar la información bibliográfica, tiene otra ventaja. Si se fijan, aquí del lado derecho, donde está el formulario de la información, hay acá unas pestañitas. Esta es la principal información. Está la de notas y está la de etiquetas. Entonces, la de notas me permite ir agregando la información concreta de cada ficha. Un concepto, una nota, información, mediante este botón que dice aquí, añadir. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, concepto 1. Concepto 1 y vamos a suponer... Aquí en la parte de abajo, de donde agrego la nota, hay para poner etiquetas. Estas etiquetas no son otra cosa más que lo que indicaba en su capítulo 5, que es la clasificación. Entonces se agregan aquí. Este concepto es un... Ok. Bueno, la idea básica es esa, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer si utilizan esto es que se van acá, una vez que hagan, pueden hacer un borrador en su cuaderno de los distintos aspectos o temas que se pueden tratar. Como el ejemplo, ¿no? El ejemplo que ponía su compañera de que venía en el libro acerca de una sociedad, ¿no? Lo que es lo social, lo económico, lo político y lo religioso. Entonces, pueden poner acá en las etiquetas directamente esas 3 etiquetas y luego ya las fichas, lo que redacten ustedes aquí, lo van asociando. O sea, van poniéndole el nombre de la etiqueta. Digo, es algo, yo no lo uso mucho por mi problema de la vista, pero yo uso casi nada más la información bibliográfica, pero este es bueno también para hacer los ficheros. Cuando ya tenemos una buena cantidad de fichas, hacemos clic en la referencia, voy a poner el ejemplo nada más. Hacemos clic derecho y es una opción de por acá, por abajo. Generar informe. Cuando ustedes le plan aquí, lo que va a hacer es crearles un documento de texto donde les va a aparecer la información bibliográfica y todas las fichas que crearon de esto. Eso lo copian y lo pueden llevar a Word directamente. Ese sería un acercamiento así muy elemental, muy básico a lo que es el Zotero. Mendeley trabaja más o menos de la misma manera, van alimentando la base de datos con información bibliográfica y después
esa información bibliográfica, pues la pueden ir también conectando con el Word. O sea, esa es una de las más grandes ventajas de este tipo de programas, que los conectan con los editores de texto que utilizan, y de esta manera, pues ya insertan su bibliografía en el estilo que se les esté pidiendo, en APA, Chicago, Oxford o cualquier otro formato. Este es el ejemplo de Zotero. Ahora, vámonos a un ejemplo un poco más básico, un poco más elemental. Podemos insertar fichas. Déjenme, hago aquí un pequeño arreglito. Acá. ¿Dónde está? Aquí está. Salto de página. Ok. Y esta la quiero vertical, digo horizontal. Ok. Podemos gestionar nuestros ficheros de otros modos, dependiendo de la información que necesitamos. Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, supongamos que voy a hacer una serie de fichas de este documento de Laurent. Ok. Lo pego. Lo pongo a mero arriba de mi hoja de Word. Ajá. Aquí, hagan de cuenta que estoy iniciando otro documento. Olvídense de la primera página. Después, lo que hago, puedo crearme una tablita con el formato como viene ahí en el libro. Pero, si lo voy a hacer de esta manera, pues puedo utilizar un formato más, un formato que me resulte más eficiente. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a insertar una tabla. Y esta tabla va a contener lo que es la cita, identificador, descripción y comentarios. Ok. Este es un tipo de instrumento. Ajá. Este es como que para lecturas en general. Entonces, aquí le pongo cita. Y lo que hago, aunque parece repetitivo, es escribirla en el estilo APA que voy a utilizar. En este caso es un solo autor. Laurent, 2014. Nada más. Después, aquí pongo un identificador. ¿Qué es esta cita que encontré? ¿Es un concepto? ¿Es un objetivo? ¿Qué es? ¿Qué tipo de información es? Vamos a decir, esta es un concepto. Ok, esto es un concepto de envejecimiento. Así. Puedo dejarlo como concepto nada más, pero bueno, lo quiero más concreto, entonces así lo dejo. Ajá, así le pongo. Después. Descripción. Y aquí le voy a poner información extraída. Ok. Aquí pongo. Esto lo saqué directamente del libro. Entonces le voy a poner. Es un proceso demográfico general de
las poblaciones, etcétera, 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 etcétera. Y al último, independientemente de si lo copié tal cual está ahí o si estoy haciendo una pequeña síntesis o resumen, pongo el número de página. Esto está en la página 33 y 34. Okay. Si quiero comentar algo, esto sucede mucho, por ejemplo, cuando estamos haciendo una revisión de antecedentes o una revisión de antecedentes o comparando distintas lecturas acerca de un mismo tema y nos encontramos que hay autores que tienen una opinión u otra respecto a algo. Entonces, a veces es válido agregar una columna de comentarios. Ajá. Entonces, escuchan, aquí tenemos los comentarios. Estos comentarios, de ustedes. Ajá, ustedes hacen estos comentarios. Ok. Podemos poner algo así como en comparación con Montes de Oca. Si nos acordamos el año, pues hay que ponerlo, ¿no? 2011. Este autor incorpora la dimensión del género, por ejemplo, ¿no? Y ya. Y eso queda ahí ya anotado. La medida que voy así, siguiendo la lectura, pues agrego más, voy agregando filas, ¿no? Voy agregando citas. Ajá. Voy agregando citas a esta tablita. Puede ir acá, nomás que se me había movido. Entonces, esto ya lo pueden guardar y pueden ya crear un documento de Word nada más de una sola lectura. Ajá. Y van agregando las fichas hacia abajo. Esta es una manera sencilla de hacer las mismas fichas y si se fijan, pues guarda los requerimientos o los requisitos que se nos pide en la clasificación, ¿no? Entonces, mediante esta segunda columna de identificador, podemos ir controlando estos tipos de clasificaciones. Unos son conceptos, aquí le puse concepto de envejecimiento, pero igual le pude haber dejado puros conceptos, ¿no? Estos son conceptos. Esto o acerca del tema, ¿no? Esto es definición de envejecimiento. Y ya a la hora de la hora, bueno, pues puedo juntar todo lo que hable acerca de una sola cosa, ¿no? Esta es una manera. Otra manera de ir haciendo una sistematización es mediante otro tipo de instrumento. Este instrumento es más adecuado cuando el tipo de revisión que hago de documentos es para una investigación. Que quiero revisar, por ejemplo, quiero investigar el tema de la violencia doméstica. Entonces, cuando hacemos una investigación científica, lo más recomendable al principio es revisar puros artículos de investigación, no tanto libros. O sea, no tiene nada de malo, pero es más eficiente revisar puros artículos. ¿Cuáles son los temas importantes que se han investigado? ¿Qué tipos de metodologías? Todo esto, ¿no? Entonces, lo que se hace es una revisión de antecedentes para conocer ese campo de conocimiento, ese campo de estudio. Ajá. Entonces, lo que hacemos es agregar otra tabla en la que tenemos el estudio, objetivo, metodología, marco teórico, resultados.
Está aquí nada más. Entonces, esta obviamente pues es una tabla un poquito más laboriosona, ¿no? A veces conviene hacer este tipo de tablas en Excel, donde podemos expandir o hacer así más, jugar un poco más con los tamaños de las celdas. Entonces, esta primera columna es el título del artículo. Y aquí lo que hacemos es pegar toda la referencia, aunque sea con letra chiquita. Toda la referencia, en este caso, supongamos que este es un estudio, entonces se pega toda la referencia de Laurent. Ajá. Si no lo quiero pegar completo, porque yo ya tengo esta información, por ejemplo, almacenada en el Zotero, pego nada más esta parte, el autor y el año. Ahí está. Después, objetivo. Normalmente los artículos de investigación están ordenados presentan cuál era el objetivo de la investigación, qué metodología siguieron, a qué marco teórico se apegaron y qué resultados obtuvieron. Entonces, esa es la misma estructura que le vamos a dar aquí. Objetivo, metodología, marco teórico y resultados. Y vamos poniendo extractos de estos apartados, extractos del artículo de estos apartados. No se trata de poner toda la metodología, por ejemplo, o poner todo el marco teórico, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del estudio es analizar el movimiento de las poblaciones del mundo a 2032. Ese es el objetivo. Metodología. Una metodología cuantitativa con series de tiempo. Marco teórico. Es el enfoque, usa el enfoque del ciclo vital. ¿Y qué resultados? Muchos resultados. Podemos poner aquí lo que nos parezca más relevante, más importante. Ya en la medida en que tengo varios estudios sobre el mismo tema, puedo ir haciendo comparaciones entre objetivos, entre metodologías, entre marcos teóricos y entre resultados. Y eso me permite ir teniendo una visión general de ese campo de estudio, de ese campo de conocimiento. Ajá. Entonces, un cuadro como este me permite ir teniendo toda esa información junta, aunque sea en la pantalla y aunque se haga muy grande la sabanota, ¿verdad? Podemos ir identificando cosas, ir analizando cosas. Esto es esa fase de sistematizar la información en la investigación documental. Ajá. Entonces, esto no es que a fuerza tengan que usar estos dos formatos, o utilizar el Zotero. Ajá. ¿Quieren que les pase este documento, este ejercicio? Se los paso por WhatsApp para que ahí lo tengan. ¿Sí se los paso o no se los paso? Sí, profe, por favor. Ok. Entonces, no es que lo tengan que usar, pero sí, si se dan cuenta, se está utilizando la información más relevante para ordenar y clasificar documentos y la información que se encuentra en esos documentos. Entonces, ya con esta información, pues inicien ustedes sus procesos de elaboración de su fichero.
No es forzoso que usen tarjetas, no es forzoso que usen el cuaderno, no es forzoso que lo hagan electrónico. Lo forzoso es que lo hagan de la manera en la que ustedes sepan que les va a servir más esa información. Aunque sea un ejercicio de práctica de la asignatura, que ustedes se den cuenta que están extrayendo la mejor información de los temas que están buscando. Y al decir mejor información me refiero a que está bien sistematizada. Ajá. A que sí están apuntando pues las ideas centrales de los temas. Ajá. A que sí lo están haciendo en una ficha, en un apunte o en un formato o con algún programa, con algún software. Entonces, ya en lo sucesivo, si ustedes quieren utilizar el programa y todo eso, pues ya me pueden preguntar directamente y ya lo vamos desarrollando. No se los voy a pedir en Zotero forzosamente. Ajá. Yo lo que quiero es que desarrollen su fichero de manera correcta. Y repito, ya cuando esté la actividad ahí en plataforma, ahí les va a aparecer abajito, antes del botón que dice subir entrega o hacer entrega, desaparece la lista de lo que se va a calificar para que lo tomen en cuenta. Entonces, comentarios hasta aquí, sugerencias. ¿Todo quedó claro? Sí, profe, muy claro. Ok, bueno, pues entonces empiecen con su fichero. Ahí yo les aviso por WhatsApp en cuanto esté ya disponible el espacio para que vayan subiendo la actividad. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Muy bien, profe, muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente, que esté muy bien y muy bonito fin de semana. Igualmente, igualmente. Gracias. Bye. Bye. ¿Alguien habló? No se oye.